Los molinos de bolas no operan solos, siempre operan en presencia de un clasificador. Y para los sistemas de molienda, el clasificador mejor, de mejor capacidad, más eficiente, son los hidrociclones. Entonces, en esta sección del curso vamos a ver algunos principios y fundamentos de cómo operan los hidrociclones. Es bien importante entender el funcionamiento del equipo porque eso les va a permitir vislumbrar que la ineficiencia de estos equipos no se puede evitar, ya es parte de la naturaleza, pero también vamos a ver más adelante que esta ineficiencia del equipo me ayuda al sistema de molienda. ¿Cómo es eso? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos fundamentos se basan en un principio básico. Vamos a suponer que tenemos una partícula que está cayendo, o sea, baja en el medio acuoso, y si ustedes se fijan, cuando esta partícula baja, pues en el lecho del fluido se crean como líneas de corriente. ¿Por qué es esto? Porque la partícula al caer, el agua se agita, se cambia de flujo y se hacen corrientes alrededor. Cerca de la partícula no hay ningún, más bien, cerca de la partícula hay cambio de los flujos de corriente. Se fijan, aquí se forman flujos, mientras que lejos de la partícula no hay ningún efecto. De hecho, el fluido no siente ni siquiera que hay una partícula. Pero, en un instante, por ejemplo, aquí la partícula al caer, pues en esta sección de aquí atrás, ¿sí? Aquí en esta parte, la partícula al moverse un poquitito, o sea, una fracción de segundo, pues deja en un instante deja un vacío, o sea, un vacío pequeño, y esto genera una pequeña diferencia de presión. Mientras acá va desplazando el agua hacia los lados, lo que crea las corrientes de flujo de agua o del fluido donde esté cayendo esta partícula, pues aquí la presión 1 es más grande que la presión 2. Entonces, ¿esto qué hace? Que las partículas al caer, aquí se forma una estela de succión, o sea que también va a arrastrar partículas finas. Ahora, ¿qué hace que la partícula caiga? Pues la fuerza de gravedad, ¿no? Eso básicamente es lo que aplica en el sistema. Ahora, entonces, hay ahora sí, algo que lo va deteniendo, y es esa fuerza de fricción por diferencia de presión. O sea, esta succión no solo arrastra partículas pequeñas en la estela de la partícula, sino también va deteniendo la partícula, ¿no? Porque hay una succión hacia arriba, ¿no? O sea, este fluido que está aquí, pues lo va deteniendo, lo va frenando, y este vacío que se genera, pues la va haciendo. Entonces, todos estos efectos hace que la partícula caiga a diferente velocidad dependiendo del tamaño y de la forma de la partícula. Otra fuerza que está presente es la fuerza de fricción. Las partículas en la superficie no son perfectamente lisas, tienen rugosidad, tienen fracturas. Entonces, el contacto del fluido que esté exactamente cercano a la partícula, pues va a generar una fricción. Entonces, la combinación de todos estos efectos, la diferencia de presión, la succión de la partícula hacia arriba y la fricción, va a hacer que las partículas caigan a diferentes velocidades. ¿Y de qué va a depender? Pues tenemos aquí una ley de Reynolds, que me dice que la velocidad terminal, o sea, con la velocidad que al final termina cayendo la partícula, es función, 1, de la densidad del sólido. O sea, va a depender de pues qué tan denso es esta partícula. No lo mismo una partícula de oro que una partícula de sílice. La de oro es mucho más pesada, va a caer más rápido. Pero es esa diferencia con respecto a la densidad del fluido. En nuestro caso, el fluido siempre es el mismo, es agua, ¿no? No usamos procesos de flotación o de molienda con algún otro líquido como alcohol o no sé, algún otro líquido. Por el momento no, quién sabe en un futuro, ¿no? La gravedad es la fuerza que hace que esta partícula caiga. Diámetro de la partícula es altamente dependiente del diámetro de la partícula. ¿Cuál diámetro en este caso? Pues es el diámetro donde está en contacto. Este diámetro de aquí ni lo toma mucho en cuenta. Entonces, este diámetro de la partícula está elevado al cuadrado, quiere decir que es el efecto principal. Entonces, entre más grande la partícula, se fijan, la velocidad terminal es más rápida. O sea, las partículas más grandes van a caer más rápido que las partículas pequeñas, por un lado. Por otro, las partículas grandes y densas, pues son las que van a caer inmediatamente. Ustedes ven en un sistema real que las partículas pesadas, por ejemplo, de galena,
pues se van a sedimentar rápidamente. Muchas veces ni siquiera las podemos mantener suspendidas precisamente por esto. Caen muy rápido con alta velocidad. Y es dividido entre la viscosidad del fluido. Bueno, también esto es una constante porque el fluido es agua. Entonces, estos efectos nos hace que en un hidrociclón suceda todos estos fenómenos. O sea, en un hidrociclón el objetivo principal es clasificar por tamaño. O sea, queremos clasificar las partículas gruesas y separarlas de las partículas finas. ¿Y por qué? Porque las partículas finas en teoría ya están liberadas y tienen un tamaño listo para mandarse al proceso de concentración o un cierto tamaño para mandarse a un siguiente proceso de molienda. Ahora, ¿qué va a pasar con partículas pequeñas? Vamos a decir partículas pequeñas, pero alta densidad. Comparado con una partícula grande, pero de baja densidad. Ya me lo voy a poner. Pues a lo mejor la combinación de todos estos factores hace que estas partículas tengan la misma velocidad de caída. Y en un ciclón precisamente es lo que hacemos. Hacemos separación por las diferentes velocidades con las que las partículas sedimentan. Ahora, a diferencia de poner este sistema así al aire libre en un tanque, pues el fenómeno va a suceder, las partículas pesadas se van a ir al fondo y las ligeras pues van a ir cayendo poco a poco, ¿no? Las ligeras y las pequeñas, ¿no? Pero eso sería muy lento si lo quisiéramos utilizar como un sistema de separación de tamaño. Se utilizaba en el pasado, por ejemplo, los rastrillos, que era un helicoidal para separar, básicamente era lo que utilizaba, era en la atmósfera, con la fuerza de gravedad, hacer la separación de tamaños. Ahora, para acelerar este proceso, pues en lugar de utilizar la fuerza de gravedad para separarlo, utilizamos un campo centrífugo. ¿Y cómo se genera ese campo centrífugo? Pues en un hidrociclón. Un hidrociclón básicamente es un sedimentador, aunque no lo crean, me separa las partículas por tamaño, por las diferentes velocidades con que las partículas sedimentan. ¿Y cómo acelero este proceso para que no sea tan lento como en un tanque? Pues tenemos esta geometría. La alimentación va a entrar de una manera tangencial. Si yo veo desde arriba el ciclón tiene una alimentación más o menos así. ¿Por qué? Porque cuando entra la pulpa, yo quiero que esta pulpa entre y empiece a girar desde un inicio. Si la alimentación fuera completamente así, pues habría un problema y nada más sería como un tanque transmisor, ¿no? Transmisor. En cambio, en un hidrociclón tangencial, así una involutiva o una que abraza a la alimentación, pues va en esta dirección, ¿no? Y empieza a girar y a girar. Entonces la pulpa entra, primero hay una sección cilíndrica, aquí hay un vórtex, o sea, aquí hay un cono, perdón, hay un cilindro aquí adentro, este cilindro entra hasta acá adentro, para evitar que las partículas entren y luego se vayan así, sino pues las forzo a que giren, después hay una sección cónica y al final una descarga en la parte de abajo es el ápex, la sección cónica, y la parte de arriba se llama el vórtex. En inglés le llaman overflow o sobreflujo y aquí en la parte underflow o bajo flujo. ¿Por qué se los pongo en inglés? Porque en algunas plantas, en mucho de los software, pues así lo manejan, overflow y underflow, pero es bajo flujo y sobreflujo y este es el ápex, ¿de acuerdo? Una característica es que el ápex siempre es más pequeño que el vórtex y el vórtex es más grande que la alimentación, o sea, la alimentación está intermedia entre estos dos. Normalmente es la configuración. Lo que sí siempre es que esta es el diámetro más pequeño. Si yo invierto eso, pues va a invertir completamente el fenómeno de clasificación y pues no sería ya un hidrociclón tal cual. Ahora, ¿cómo sucede la clasificación? Fíjense, aquí tengo una animación, una simulación de cómo es la clasificación. Entra la pulpa, empieza a girar a alta velocidad. El el cilindro que llega hasta aquí del vórtex, pues evita que la pulpa salga, entonces empieza a acelerarse centrífugamente, pero la acción de la gravedad sigue teniendo, la fuerza de gravedad hace que la pulpa vaya cayendo. Pero el cono, al ir reduciendo el flujo, va aumentando la velocidad, o sea, se va haciendo más rápido y más rápido. Y como aquí el área es más pequeña, parte del fluido pues va a buscar otra salida, porque aquí pues la presión no aumenta tanto,
que parte de ese fluido va a buscar la otra salida que está acá libre, ¿no? Entonces se empieza a dividir el fluido y el que está en el centro, más o menos con esta distancia, pues empieza a fluir hacia arriba. Eso es lo que pasa con el fluido. Ahora, ¿qué pasa con las partículas? Las partículas aquí empiezan a girar junto con la pulpa, pero dentro de la partícula se genera una fuerza centrífuga que hace que la partícula, si la ponemos de este lado, bueno, esta es una partícula, hace que la partícula migre hacia la pared. Pero hay una respuesta a lo que vimos de cómo esta es como una partícula sedimentando en un fluido, pero a alta velocidad. Y por otro lado se crea la fuerza de fricción y la de presión que la va equilibrando, ¿no? O sea, de acuerdo a esa fórmula que vimos de Reynolds, la partícula va sedimentada a diferentes velocidades dependiendo de su tamaño y dependiendo de la densidad de esa partícula. Ahora, la fuerza gravitacional, la fuerza gravitacional sigue haciendo que la partícula caiga, pues aunque sea muy poquito la contribución, pero tiene que ir hacia abajo. Pero hay órdenes de magnitud muy diferentes. Por ejemplo, se ha calculado más o menos en promedio, la fuerza centrífuga es como 30 veces más que la fuerza de gravedad. O sea, el proceso es 30 veces más rápido, pero en cambio la fuerza de fricción se desarrolla de la misma manera. Entonces, el equilibrio entre estas fuerzas hace que las partículas, si aquí las pudiéramos formar, las más grandes se van a ir acomodando, ¿no? Sí, y las más pequeñas en el centro, la más grande a la pared. Entonces, si el fluido que está cerca de la pared, o sea, va en su sentido es hacia abajo, pues las partículas gruesas salen aquí salen los gruesos. Y el fluido que se separó en el centro va hacia arriba, o sea, esta parte de aquí hay un cierto tamaño de corte, que igual que en las cribas también hay un tamaño de corte. Este fluido va hacia arriba, pues va a arrastrar las partículas finas en el overflow o en el sobreflujo. Y así sucede la clasificación. Ahora, el ciclón tiene un problema. Aquí se supone que son las partículas grandes, pero también vamos a tener partículas pequeñas de alta densidad. Por ejemplo, partículas de oro. En teoría ya las quiero sacar del sistema para mandarlas al proceso de concentración. Pero por su densidad también sedimentan muy rápido y aquí voy a tener partículas pequeñas de alta densidad. O sea, muy difícil sacarlas del sistema. Por eso en muchos circuitos donde hay mucha cantidad de oro significativa tienen concentradores gravimétricos como el concentrador Nelson, como mesas agitadas para separar esas partículas finas de oro, para separar el oro fino. Ese sería el único problema. O también el otro problema es que yo puedo tener acá partículas grandes pero de baja densidad, por ejemplo de sílice, y esto afecta mucho en plantas como de concentración de hierro, donde la magnetita es muy pesada y se va hacia acá, las partículas gruesas, las finas quedan en el centro, pero el sílice, que son partículas grandes que deberían demolerse porque penalizan mucho el sílice o el cuarzo en los concentrados de magnetita, pues no lo puedo separar con ciclones, tengo que se va en los finos todo el tiempo partículas gruesas de sílice. Entonces, ¿qué hacen? La clasificación lo hacen en cribas de alta frecuencia o cribas de alta eficiencia para poder separar por tamaño, ya no por densidad. Aquí es por tamaño y densidad, pues sucede la separación por los dos. Pero bueno, la ventaja de esto es que como el proceso es muy rápido, más o menos el tiempo de residencia de un ciclón es menos de un segundo. O sea, la clasificación sucede en uno. Ya se separaron todas las partículas. Entonces, como el tiempo de residencia es muy corto, la separación es muy rápida y un pequeño ciclón me da la batería o lo necesario para clasificar toda la pulpa de un molino 100 veces su tamaño, 1000 veces su volumen, ¿no? Entonces, son de muy alta capacidad, con pocos ciclones puedo clasificar mucho, no tiene partes móviles, el mantenimiento es muy bajo, solo lo que más se desgasta es el ápex, por precisamente como salen muchas partículas gruesas y sobre todo a alta velocidad, casi no sale agua por acá, pues el desgaste es rápido, pero son muy económicos. El equipo en sí es muy económico, muy fácil de instalar. Bueno, entonces, también sucede otro fenómeno, al girar, pues en el centro se genera una presión negativa, entonces al mismo tiempo hay succión de aire. Entonces, eso que ven ustedes más claro aquí es un centro de aire que se forma en todos los hidrociclones.
Esto es como un ciclón, como lo que sucede en la atmósfera, ¿no? Ustedes ven los ciclones, las tormentas, pues tienen, o los tornados, pues se forma como un tornado aquí al interior. El interior tiene presión negativa y este tornado se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Hace esto, es muy inestable. Eso hace que el ciclón por sí mismo sea inestable, o sea, no alcanza un estado estacionario completo, alcanza un estado pseudoestacionario. ¿Por qué? Porque de repente este centro de aire se cierra y sale mucha pulpa y luego se abre tanto que no sale pulpa. Entonces la clasificación es un poquito inestable, pero bueno, en promedio pues sale una operación promedio. Otro problema que tienen los ciclones es que las partículas muy finas, ultra finas, como tienen muy poca densidad, su velocidad de sedimentación es muy lento. O sea, yo necesitaría un campo centrífuga mucho más alto, como una centrífuga, para poder separar esas partículas muy finas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas partículas muy finas, el campo centrífugo no es suficiente y se van con el agua. O sea, que si yo recupero agua aquí, de seguro va a haber partículas finas. Si recupero un 20% de agua, de todo el agua que entró acá, el 20% va a entrar por acá, pues esas partículas finas se van a ir con el agua que sale de los gruesos. Y el otro 80% pues va a estar acá. Aquí normalmente se recupera la mayor cantidad de agua, ¿sí? O sea, este porcentaje de sólidos sale como al 30-35% de sólidos y aquí va a salir como al 70%, incluso 80% de sólidos. Cuando es muy alto también se llega a tapar porque solo arrastra lo de la pared y el centro de aire evita que salga más, ¿no? Entonces aquí sale muy denso, con alta viscosidad y partículas gruesas. Aquí sale con la mayor cantidad de agua, sale muchas partículas finas arrastradas, pero aquí no podemos evitar que tenga agua, entonces arrastra algo de partículas finas. Ahora, estas partículas finas que se están recuperando en los gruesos, podemos decir que se vienen por cortocircuito o bypass, o sea, realmente no se están clasificando. Esas partículas están atrapadas. También hay partículas intermedias que no deberían de estar aquí, pero quedan atrapadas entre las partículas, o partículas gruesas que por alguna razón vienen y se vienen hacia acá, ¿no? Aquí cercanos al vórtex, aquí está el cilindro ¿no? El cilindro, que es el vórtex, pues se arrastran partículas gruesas. Entonces hay cortocircuito de partículas y es como funciona este sistema. Entonces, ¿cómo explicamos el cortocircuito? Es importante porque es la parte del problema que tiene el hidrociclón. Vamos a considerar la alimentación, vamos a considerar que tenemos 3 grupos de partículas. El primer grupo son partículas gruesas que deberían de estar en los gruesos, pero no se fueron a los gruesos, se fueron a los finos. ¿Por qué? Pues por cortocircuito, se fueron atrapadas, succionadas, no tuvieron tiempo suficiente para irse a la pared y fueron arrastradas por el flujo que va hacia arriba. Entonces hay cierta cantidad de partículas que entraron gruesas de la alimentación, pero se fueron hacia los finos. Esa es una parte. Vamos a tener un grupo, el más importante y el más grande, que son donde hay una verdadera clasificación. O sea, todas las partículas entran, giran, se van acomodando, las gruesas se van a la pared, las medias se quedan en el centro y son separadas. Esto es donde el ciclón opera bien. Y el tercer grupo, que es el más grande, donde hay mayor cantidad de partículas, bueno, no el 2, sino con respecto al 1, este es más grande. Es producto fino que debería estar en los finos, pero como expliqué hace rato, fueron arrastrados por el agua, fueron pegados en las partículas gruesas, electrostáticamente atraídos, pero se recuperaron en los gruesos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, normalmente en los circuitos los gruesos se regresan al molino. Entonces yo estoy regresando una cierta proporción de finos al molino. Y esta proporción es importante. Se calcula que entre el 30 a 40% de todas las partículas más finas, vamos a decir de las fracciones más finas, que ya deberían de salir del sistema, se están regresando al molino. ¿Ok? Ahora, esto es una desventaja, esta ineficiencia tan alta, o sea, realmente podemos decir que tiene una eficiencia entre el 60 y 70%, y el 30 y 40% de producto que ya tiene el tamaño adecuado se regresa al circuito y está ahí dando vueltas, ¿no? No son las mismas partículas, pero están ahí dando vueltas. Entonces, es un problema serio del hidrociclón, pero hay algo que lo salva, ¿no? Las partículas finas aumentan la viscosidad en la pulpa, ya habíamos visto eso.
la carga fresca que entra al molino o la carga que entra al molino generalmente no tiene partículas finas, tiene muy pocas porque se tienen que generar en el molino. Entonces, la presencia de estas partículas finas en el molino me ayudan a la molienda porque suben la viscosidad. O sea, el problema del ciclón es la ventaja para el molino, ¿no? Cuando están conectados en circuito cerrado. Entonces, no me preocupo mucho, pero también, si es mucho el cortocircuito, ya cerca de 40, incluso he visto ciclones que tienen hasta más, pues ahí hay un problema, porque también si sobrecargo el molino de finos o ya trae muchos finos en la alimentación, pues se va a empachar el molino porque la viscosidad sube tanto que la pulpa no va a fluir. Entonces, pues queremos andar entre esto. Lo recomendable, pues incluso hasta 25%, por debajo de esto, todavía sería mejor. Ya con los finos que trae la alimentación fresca al molino, más este 25-30%, sería una operación óptima. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, ¿cómo calcula la eficiencia? Viendo estos tres fenómenos que ocurren en el ciclón, ¿cómo calcula la eficiencia en el ciclón? Bueno, la curva de eficiencia es igual que en las cribas. La eficiencia observada que se ve en la planta, que ustedes ven en una operación de los hidrociclones, es la relación entre la cantidad de partículas que se recuperan en los gruesos entre la cantidad de partículas que se encuentra en la alimentación. Este es F de FIT, no le puse A, debería haber puesto A. FIT, por eso, porque esta lo tomé de una presentación en inglés. Entonces, el underflow entre el FIT, entre la alimentación. No entre los finos, es F de FIT. Y esto si lo pongo en términos de nuestra notación, sería los gruesos entre la alimentación. Son las partículas que hay gruesas, las partículas que hay en los gruesos, pero que es en proporción de la cantidad que entraron. Entonces, esta es la fracción de partículas que se recuperan en los gruesos. Y lo hago para cada fracción de tamaño. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, para este tamaño, vamos a suponer que está como por aquí. Si son como 2, si esto es la escala logarítmica, aquí lo puse en escala logarítmica. Si este es 1, este va a ser como 2, porque va a ir aumentando de 1 en 1 y escala logarítmica. Entonces, más o menos, partículas de 2 milímetros, me dice fracción 1. Quiere decir que el 100% de las partículas de 2 milímetros se encuentran en los gruesos. O sea, si fuera una tonelada, entre una tonelada, me da 1. Lo puedo multiplicar por 100 si yo lo quisiera en porcentaje, ¿no? En lugar de fracción. Por ejemplo, estas partículas. Aquí. Este es 0.1, bueno, es escala logarítmica, vamos a decir que es como 0.4. Más o menos. O más, debe ser 0.6. No sé. Aquí quiere decir que el 75% de las partículas, sería por aquí, 0.4, este es 0.6. 75% de las partículas se recuperan en los gruesos. ¿Sí? Entonces quiere decir que el otro 25% está en los finos. ¿Sí? Y aquí más abajo, partículas más pequeñas. Vamos a decir que este es 0.02. Aquí, el 20% de las partículas se fueron a los gruesos, que sí que el 80% está en los finos. A diferencia de la criba, esta no baja hasta acá abajo. Generalmente se queda aquí arriba, entre 20 y 40%. Estas curvas van a llegar aquí. Porque se arrastran partículas finas con el agua, ¿no? Entonces, esto está relacionado con el cortocircuito. Este número, lo más fino, me va a decir qué proporción de partículas se está yendo por arrastre. Porque estas son tan finas que deberían estar en los finos, ¿no? Bueno, cuando veamos ciclones más adelante, cuando los simulemos, cuando los optimicemos, vamos a ver más detalles de esta curva y vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver otros factores, ¿no? Entonces, por el pronto, así lo vamos a dejar. Simplemente es una introducción a cómo opera el hidrociclón. Bueno, ¿qué consideraciones podemos tener cuando queremos simular, cuando queremos analizar? Esa sería la palabra adecuada. Analizar este circuito. Bueno, ¿qué pasa con el cortocircuito de finos a los gruesos? Este es el fenómeno que más preocupa, porque si es muy alto empacha el molino y si es muy bajo no ayuda a la molienda, ¿no? Dice que el cortocircuito de finos está en proporción a la recuperación de agua. Y ya se comprobó. Si se recupera el 20% de agua en los gruesos, se sabe
que tenemos un 20% de recuperación de finos en los gruesos. Si es 30, así, y así sucesivamente. Entonces esta tablita yo la creé y me dice, si la recuperación de agua en los gruesos es mayor a 50%, se va a tener más del 50% de las partículas finas en los gruesos, la operación es muy ineficiente. Una manera de evaluar rápido, sin hacer simulación, sin hacer ningún análisis. Si calculo con mi balance metalúrgico, por eso les dije, es bien importante el balance metalúrgico. Si calculo el balance metalúrgico y encuentro que más del 50% del agua está en los gruesos, yo ya sé que ese ciclón está operando muy mal y tiene mucha oportunidad para optimizarlo. Si está entre 50 y 40 es poco eficiente, o sea, definitivamente sí hay mucho espacio todavía de optimizar. Lo que nosotros buscamos entre 40 y 30, más o menos, eso es lo que buscamos y es razonable. La mayoría de las operaciones están en esto. El óptimo es entre 30 y 20. Entonces, si ustedes encuentran una operación entre 40 y 30, operativamente lo pueden dejar así. Si pueden hacer todo un estudio de simulación y de análisis, pues buscarían reducirlo a este rango, entre 20 y 30. ¿Sí? Menor a 20, ¿sí? O sea, una recuperación menor a 20, ya empieza a haber problemas. Ustedes dirían, bueno, pues vamos a quitarle todo el agua posible. Pues ya no es posible físicamente porque la pulpa en el underflow o en los gruesos se hace tan viscosa que no tiene agua para fluir que se tapa. Empieza a haber problemas en el apex, se tapa y no puede operar realmente el circuito, ¿no? Entonces, aunque teóricamente es deseable, no lo podemos alcanzar. Entonces, estamos tirando entre 40 y 20, más o menos, ¿no? Pues el promedio sería 30 y estaríamos en una buena operación. Bueno, ¿qué pasa con el tamaño de corte? Cuando nosotros tenemos la eficiencia, no lo mencioné, esta curva está muy fea, es más o menos así. El 50% de recuperación a grueso sería el tamaño de corte. A la vamos a llamar el de 50. Recuerden cuando vimos diámetro 50, pues se ocupa mucho en ciclones. Este es el tamaño de corte. No es como en las cribas que el tamaño de corte está más cerquita al tamaño de la abertura de la criba. En el ciclón no. Depende mucho del agua, de la geometría. O sea, ese tamaño de corte se mueve, no es fijo. Depende de las condiciones de operación. Y les digo, cuando veamos la optimización de ciclones, vamos a analizar esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tamaño de corte en base a la geometría? Variación de este tamaño de corte. Fíjense, cuando el hidrociclón es más pequeño, o sea, el diámetro del ciclón es más pequeño, el tamaño de corte es más fino. Entonces, por eso ustedes ven en la operación, en la alimentación del circuito tenemos ciclones bien grandes. Conforme vamos viendo partículas más pequeñas, pues pasamos de un ciclón que originalmente tenía 20 pulgadas de diámetro a ciclones de 6 pulgadas de diámetro. ¿Por qué? Porque entre más pequeño clasificamos más fino. ¿Ok? La presión de operación, esta es la variable más importante en los ciclones. Así como nosotros vimos en los molinos que la presión, la potencia merecía el tonelaje y buscamos potencia más alta, la presión es un indicador directo de cómo está operando el hidrociclón. Por eso no es de extrañar que en todas las plantas se mide la presión de los ciclones, porque entre más alta sea la presión, la clasificación es más fina. Y una manera muy fácil, ¿quieren más fino? Suban la presión de los ciclones. ¿Cómo suben la presión? Pues agregándole más agua, más metros cúbicos por hora a través del ciclón, sube la presión. Métale más pulpa. O sea, si no es más agua, pues más sólidos. Bueno, tienen que ajustar el agua para hacer el mismo porcentaje de sólidos, va a subir la presión, ¿no? Aumentar la carga circulante, va a subir la presión. Densidad de la alimentación, entre más bajo también es más fino. Entonces, lo que habíamos visto del agua, no solo el agua sube la presión, si yo diluyo y mantengo el mismo metros cúbicos por hora de pulpa que entra el ciclón, la presión se mantiene. Pero al ser más diluido la pulpa, pues la pulpa como pesa menos gira más rápido en el interior, la fuerza centrífuga generada es más rápida porque esto me genera que pueda generar un campo centrífugo más alto y la clasificación es más fina, o sea, más partículas de tamaño intermedio se van a ir hacia los gruesos. Viscosidad de alimentación también, entre más bajo, más fino. O sea, al agregar agua, ya vimos, bajamos el porcentaje de sólidos, baja la viscosidad, entonces la pulpa se mueve más rápido, ¿no? El campo centrífugo es más alto. Pero el tamaño de partícula también es importante. Cuando hay ultrafinos, aumenta la viscosidad, ya hemos discutido eso en el molino.
Cuando tenemos muchas partículas ultra finas, que a lo mejor son las arcillas o es una acumulación de partículas súper remolidas, aumenta el tamaño de corte, o sea, hace un efecto contrario. Hace que el ciclón clasifique más grueso y regresa partículas más finas al circuito. Por eso, si inundamos el molino de finos, esto va a hacer que el ciclón clasifique más grueso. ¿Por qué? Porque esas partículas finas aumentan la viscosidad de la pulpa. Y al hacer la pulpa más viscosa se mueve más lento y el campo centrífugo es de menor velocidad. O sea, es campo centrífugo de menor intensidad, de menor fuerza. Entonces, las partículas intermedias no tienen suficiente tiempo para irse a la pared y quedan en medio y esas se van en el overflow y arrastran partículas más gruesas. En cambio, las partículas finas, pues van a seguir atrapados con el agua y vamos a seguir inundando el circuito, ¿no? Vamos a clasificar muchísimo más grueso. Entonces, es un problema en las menas donde hay muchas arcillas porque hasta parece como una espuma, una pulpa así como esponjosa. Pues, a lo mejor tiene un porcentaje de suelos muy bajo, pero una viscosidad muy alta. Y ese es el problema que se ve. Ahora, en un ciclón, un indicador que yo les puedo decir es el underflow, cómo descarga a través del ápex. Es un indicador de qué está pasando en el circuito. El ápex generalmente descarga así en forma de spray. Y este ángulo es importante. Cuando el ángulo es muy alto, quiere decir que las partículas pues están generando aquí a alta velocidad y hay mucha agua. Entonces ustedes pueden ver, si su spray es demasiado abierto, están recuperando mucha agua. Yo voy a una planta y no tengo que hacer ni siquiera el muestreo, veo el ápex y veo así el spray tan grande y digo, ese tiene un problema de dimensionamiento o de presión porque está recuperando mucha agua y eso está recirculando muchas partículas finas al molino y me va a generar lamas y problemas de viscosidad. Entonces, pues no es lo más deseable. Ahora, hay el extremo donde sale un chorro, a esto le llamamos rope, el efecto rope en inglés, o soga. Lo puse en inglés porque en muchos lugares, en algunas plantas le dicen rope porque son ya de tradición, así se manejó, pero es básicamente un chorrito de pulpa, ¿no? Este fenómeno puede suceder por dos cosas: que la presión sea muy baja y la pulpa pues está cayendo así directamente, ¿no? Sale como un chorro de pulpa. O la presión es tan alta que el centro de aire se colapsó y la presión es tan alta que en un instante todas las partículas caen. Entonces todas las partículas gruesas que estaban aquí caen. Entonces la clasificación es muy mala aquí. Entonces no quiero llegar a este extremo. Si yo no tuviera opción, yo preferiría esto. Prefiero recuperar agua, pero tener clasificación, a tener una presión muy alta o demasiado baja y no tener clasificación, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el punto óptimo? Pues algo que llamamos semi-rope o semi-soga. Es el punto donde el centro de aire se colapsa, pero por microsegundos, por una fracción de segundo, ¿no? Y sale un chorrito de pulpa, pero el spray o la sombrilla, también se llama sombrilla, asemeja a un paraguas, más bien no sombrilla, paraguas, asemeja a un flujo de paraguas, pues este ángulo sea muy pequeño, o sea, estoy recuperando muy poca agua, hay poco cortocircuito de finos, la clasificación es lo más eficiente posible y si sacrifico unos pocos segundos porque la presión es tan alta que sale un poco de soga, ¿no? Entonces, yo preferiría esta operación, o sea, entre esta y esta, ¿no? Hacia acá no se recomienda porque no hay clasificación realmente. Ahora, este fenómeno va a decir que el ciclón está operando a muy alta presión y las partículas se van a mover tan rápido que va a desgastar el ápex. Y el ápex y los revestimientos internos del hidrociclón. Entonces, es un balance entre mi capacidad de procesamiento, esto va a subir mi capacidad de procesamiento y el desgaste de los equipos. Eso va a depender mucho del estado del negocio, o sea, de cómo está el precio de los metales. Cuando los precios de los metales están muy bien, me interesa producir lo más posible para poder tener más ganancias con ese mismo metal. Cuando los precios son bajos, en épocas de precios bajos, pues no me conviene gastar tanto ahora sí que mis revestimientos del ciclón, porque muchas veces no paga y tengo que estar cambiando, mantenimiento constante. Pero ahora, con los precios de metales actuales, a como estamos ahorita, generalmente eso ya no les preocupa, no quieren producir mucho y quieren obtener recuperación. Bueno, entonces,
Esta es una breve introducción a lo que es el hidrociclón. Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.